Hola, hola, estamos en esta la Liga Revueltas. Hoy en la ciudad de Oaxaca, para no hay bloqueos, pero hay un bloqueo. Hoy es un día particularmente, es un segundo día de bloqueos por parte de trabajadores de limpia de la ciudad por una deuda que les debe el gobierno municipal a cargo de Osvaldo García Jarquín. Todo está tapado en la ciudad, o sea, no hay muchos resquicios por donde un automóvil pueda pasar, un vehículo. Ya no se ven camiones, ya no se ven taxis. O sea, el asunto es caótico en realidad. Es un caos muy, muy claro. Como introducción, que quería apuntar que el señor Osvaldo García Jarquín, el presidente municipal, está en la peor posición posible, ¿no? Nadie lo ha visto, nadie sabe dónde está, nadie sabe qué onda con él. Ayer hubo una reunión de cabildo virtual, cuando el municipio en estos momentos, el cabildo en general, en su conjunto debería estar reuniéndose públicamente, proponiendo soluciones, porque hoy básicamente la ciudad está en caos, está paralizada. Y el señor García Jarquín ayer en esta reunión de cabildo virtual y además desde las sombras, agazapado, se queja amargamente porque le fueron a tirar basura a su casa, porque ahí viven sus dos hijos y su esposa. O sea, estamos básicamente ante el presidente municipal de esta ciudad, antes de decir qué está pasando o de causar un mínimo de preocupación por el estado en el que están la gente a la que supone que gobierna, habla sobre su casa, su familia, sobre lo ofendido que está porque hayan hecho esto, porque no son las formas, porque son delincuentes la gente que está exigiendo que se le paguen dinero, que se le dio ya hace 4 meses, y que el gobierno de García Jarquín simplemente no explica por qué no lo paga. No lo explica. Estamos en el caos y estamos básicamente con un presidente municipal que muestra dos cosas: o que está disasociado totalmente de la realidad, y la realidad es que es presidente municipal de esta ciudad, o que es un déspota, o que de plano está loco. O sea, no hay otra manera de decir las cosas. En la reunión de cabildo la gente, algunos regidores lo confrontan, medio no confrontan, pero todos están paralizados. O sea, es increíble. No hay autoridad. O sea, ¿no? Y de los 20 millones que ya le dieron, pregunta Georgina Zárate Ramírez. Exactamente. Ya fue Vergara Aguilar nos está viendo, Georgiana Zárate Ramírez, perdón, por decir mal el nombre. Exactamente, ¿qué está pasando? ¿Cómo este señor pudo llegar a ser el candidato de Morena, y por ser el candidato de Morena, llegó a ser el presidente municipal de esta ciudad? ¿Cómo es que Morena eligió a un tipo como este? Alguien que no es capaz de ver que la ciudad se está cayendo y que lo único de lo que habla es de que le fueron a tirar basura a su casa y que esas no son formas. O sea, es increíble. Es realmente increíble la calidad de gobernantes que tenemos en estos momentos. El gobernador ya se deslindó, Alejandro Murat, del asunto. Dice, no es mi bronca, no es mi pedo. Francisco Martínez Neri, el líder electo, que va a tomar posesión dentro de 2-3 meses, está haciendo superforos para concebir una ciudad mejor, todo esto. Y en esos momentos la ciudad es una mierda, huele a mierda. O sea, todo el mundo se está desmarcando sin solucionar lo que está pasando en estos momentos, que es realmente un caos. Pero bueno, es una introducción de lo que está pasando en estos momentos en la ciudad, lo que estamos viendo y viviendo todos y todas. Vamos ya, Oaxaca se convirtió en una ciudad a pie porque pues no hay manera de que nada circule por sus calles, ¿no? En fin, decían que esto es como comparado a los 2006, a la crisis del 2006, pero por lo menos en el 2006 teníamos un pueblo, o estaba el aliciente de que era un sector de la población organizada que salió a las calles a pedir la renuncia de un gobernador corrupto y asesino como Ulises Ruiz Ortiz. Hoy ni siquiera tenemos eso. Hoy tenemos simplemente a un presidente municipal que no existe, que no sabe dónde está, que cuando da la cara ahí en el Zoom
lo hace desde un lugar ahí escondido entre las sombras. O sea, estamos en el peor lugar posible en el que podemos estar. Lo estamos, ¿no? Pero bueno, esto también hay que decirlo. Vamos con Lalo. ¿Qué onda, Lalo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo ves lo que está pasando hoy en la ciudad? Pues eso, el caos, ¿no? El caos total, igual que ayer. Terrible. Igual que mañana, porque parece que esto no va, no hay interlocutores que aseguren que esto se va a solucionar. No hay nada. Y como tú bien decías, la actitud que está tomando el presidente municipal es terrible, ¿no? Lejos de tratar de tener un acercamiento, está criminalizando a los compañeros del sindicato. Entonces, así como se van a lograr algunos acuerdos, pues, imposible, pero es parte de lo mismo, pues, ¿no? O sea, es parte de una incapacidad total para gobernar. Entonces no le podemos pedir peras al olmo y sí, más bien tendríamos que hacer, como bien tú decías, una revisión de qué candidatos está poniendo Morena a los distintos puestos, porque... Pero Morena también debería pronunciarse, o sea, nadie se pronuncia, todo el mundo está deslindándose del pedo. Pues quieren ser políticamente correctos, creo, y lo que están haciendo es acrecentar un problema, pues, ¿no? Es decir, en su diplomacia, porque creen que ir a hacer una crítica correcta, oportuna, constructiva respecto de lo que está pasando en la ciudad, es ir en contra de Osvaldo, ir en contra de Osvaldo, ir en contra de Morena. Yo creo que son temas totalmente distintos y yo creo que sí tendría que haber una crítica más fuerte, aunque no le gusta al presidente, respecto de su actuación, ¿no? Y eso no les quita ni los morenistas ni les quita nada, pues, ¿no? Simplemente, incluso desde la cuestión ciudadana y de la representatividad que muchos actores políticos tienen, tendrían que hacerlo, creo. ¿Cuál es el tema de hoy, Lalo? El tema de hoy es comunicación estratégica y cambio social, ¿no? Creo que es muy importante, interesante y hay muchos ejemplos de donde se puede aplicar, creo. Tenemos aquí a dos expertos en la materia, experta y experto, y creo que va a estar bien, porque yo de introducción diría que la estrategia de comunicación puede ser una herramienta para el bien o puede ser una herramienta para el mal, ¿no? Y de que es eficiente, es eficiente. Pero entonces yo creo que ahí está la cosa, ¿no? De cómo los que queremos que esta es una estrategia para el cambio social, se puede luchar contra ciertas estructuras sistémicas que existen. Entonces yo creo que va a estar bueno. Al menos vamos a aprender un poco más de cómo se ve, cómo se construyen las estrategias y cómo nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a tener criterio, ¿no? Porque si no tenemos criterio, pues también podemos ser víctimas de la manipulación. Muy bien, Antonio Mejía nos está viendo, saludos, Daniela S. Luis y Cés Reyes. Pues vamos con nuestros invitados de hoy, para que se presenten con la gente, ¿no? Mariana, Hola. conoce quién eres, a qué te dedicas. Hola Rodrigo, hola a todos, todas, soy Mariana Aragón, soy consultora en temas de comunicación estratégica, de movilidad con perspectiva de género y bueno, pues aquí estoy con mucho gusto para hablar de un tema que yo creo que es especialmente oportuno hoy. Bien. ¿Qué tal, Rodrigo? Jorge Oropesa, saludos a todas y todos. Hola Mariana, qué gusto. Lalo y pues a todos los presentes aquí en el café. Soy consultor en temas de comunicación también. Presido actualmente el Colegio de Profesionistas Compartir Conocimiento AC y pues estamos en este espacio para hablar de comunicación estratégica. Y justamente lo que platicabas y te escuchábamos tiene que ver mucho con la construcción de percepciones que se pudieron anticipar y que aún siguen manteniendo se han tomado decisiones que llevan a lo que hoy vivimos también, ¿eh? Hay que considerar eso. Y bueno, estamos listos. Muy bien. El actual panorama, no, pues, o sea, porque la gente está como, o sea, no es que tenemos que hablar del tema, pero sí podemos aplicarlo a este tema que ustedes están desarrollando. Parece que de repente hay políticos como en el caso de Osvaldo García Jaquín, aquí en la comunicación estratégica o la comunicación con sus gobernados o con la gente que se supone con la que sobre la que tiene, pues vamos, el influjo de su cargo, pues, ¿no? Nada más que el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, pues parece que no le reporta nada, o sea, parece que no lo mueve nada, que ni siquiera lo contempla.
y que la única manera de comunicarse estratégicamente con la población es por ejemplo, en esta reunión de Zoom, escondido ahí en las sombras, quejándose de que le fueron a dejar arrojar basura a su casa, diciendo que pues, se las van a pagar, y totalmente incólume, ajeno a lo que está pasando hoy en la ciudad. O sea, la comunicación estratégica realmente, ahí ¿qué es lo que está fallando? La comunicación estratégica del gobierno municipal. O sea, está fallando, ¿qué? Yo creo que la mente del presidente. Bueno, es que de entrada, comunicación no es nada más un boletín. O sea, este trienio en particular se caracterizó por hacer un reduccionismo pues muy fuerte de la relación con la gente, con los gobernados, porque al final es en esa comunicación donde justo surge la interlocución, donde surge el acercamiento, donde no tenemos que llegar a un rompimiento tan grave como el que estamos viendo hoy y que lo estamos pagando todas y todos, ¿no? Entonces, la comunicación también no es nada más hablar, es también lo que haces, es también la actitud que tienes. Entonces aquí hay varias cosas, porque tú puedes tener el discurso más bonito, como lo hemos visto en varios gobernantes de Oaxaca, digo, no el caso de Oswaldo, que ya es como el colmo, pero en varios gobernantes podrán tener un discurso, digamos, políticamente correcto, pero cuando no va acompañado de la realidad, de los hechos tangibles, pues ahí también hay una disonancia que tampoco causa un efecto, porque al final hoy, y lo hemos platicado con Jorge, de ahí nació esta mesa que qué bueno que nos invitaron, pero lo importante de la comunicación hoy no es nada más generar opinión pública, no es nada más que crear tendencia en el Twitter. No, lo importante de la comunicación hoy es mover voluntades, porque estamos viviendo un tiempo de profunda transformación, más allá de la 4T, de profunda transformación de todos los sentidos en el mundo. A nivel global ya vimos que la debacle del modelo económico, del modelo político, de las ciudades las tenemos que planificar mejor, en fin, el tema que tú quieras, tenemos que reconstruirnos, tenemos que reinventarnos, ¿no? Eso es lo que nos está dejando la pandemia. Y si no podemos hacer, o sea, y para eso justamente necesitamos cambiar de mentalidad, necesitamos hacer un cambio social. Entonces tenemos también que comunicar, ya no en este viejo modelo de que yo, Tlatuani, estoy arriba y entonces yo les digo lo que se me pega la gana. Literalmente, ¿no? Ajá. Literalmente lo que se me pega la gana. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Y entonces ustedes medios pues lo difunden porque yo ya se los mandé, y ustedes gente pues lo creen porque yo soy la fuente oficial. Ya no estamos en este tiempo y creo que a muchos no les ha caído el 20. Entonces, si te estás dando cuenta, Rodrigo, Jorge, la gente que está ocupando hoy mejor la comunicación estratégica es la sociedad civil. Te voy a dar dos ejemplos, y aquí viene por qué el match que yo tengo de movilidad con comunicación. La bici. O sea, hace 10 años, o más bien, en los últimos 10 años, el uso de la bici ha incrementado un 400%. ¿Por qué? Porque se hizo, la cuestión de la bici se hizo un encuadre muy importante en términos de autonomía de las personas, de derechos de las mujeres, de ciudades sustentables. Y entonces ahí que puedes lograr la empatía con las personas y dices, ok, yo quiero ser parte de este movimiento. Y entonces la gente se mueve y ya no es nada más como, ok, sí estoy de acuerdo y lo opino en la sobremesa. No, ya entonces te mueves y entonces compras tu bici y entonces también firmas para la ciclovía, etcétera, ¿no? El derecho a decidir, lo mismo. O sea, cuando el derecho a decidir se hablaba desde un enfoque digamos, de moral, de ética, nos empantanábamos ahí, ¿no? Era como no, pero es que yo sí estoy a favor de la vida, pero cuando lo empezamos a encuadrar en términos de derechos de las mujeres, de derechos humanos ahí, y de libertades, ahí es donde empezó a hacerse el cambio y decir, bueno, ok, es que sí hay otra, no es nada más si estoy a favor de la vida o no, es de qué manera, cuáles son las otras variables que ya pueden repercutir y limitar muchísimo la vida de las mujeres, ¿no? En qué casos, qué circunstancias, en fin, un montón de cosas que logró hacer los cambios legislativos que hoy estamos viendo. Y esos son efectos de comunicación estratégica. Y eso es lo que los gobernantes ahorita todavía, algunos no lo han logrado entender todavía. Muy bien. A mí no así como un tema.
Pues mira, hablando de este caso, yo quisiera hacer como un análisis. Yo creo que ha habido imprecisiones en el ejercicio de la comunicación en muchos municipios y de muchos liderazgos, y es el caso que se vive en Oaxaca de Juárez. Con todo respeto a las personas, yo quisiera tocarlo desde un punto de vista de la comunicación institucional. Yo creo que se perdió de vista desde el inicio, y es algo de lo que trato de platicar permanentemente, que en la comunicación institucional, en la comunicación social, en la comunicación de las organizaciones, tienes 5 audiencias que tienes que revisar y a quien tienes que dirigirte, y yo creo que no se tuvo claro nunca eso. Primero es al líder, tienes que mantener bien informado al líder, porque es el tomador de decisiones o la tomadora de decisiones en su caso. En el caso de un ayuntamiento, el presidente municipal tiene que estar bien comunicado, bien informado en todas sus vertientes. Creo que eso sin duda se hace en todas las administraciones, porque así funciona el ejercicio del poder. Después vienen los liderazgos dentro de la organización. Tienes un cabildo, tienes directores, tienes funcionarios, todos tienen que ser atendidos en el ejercicio de la comunicación. Y desde la ruptura de los acuerdos, desde las inconformidades que a veces se ven muy fuertes y a veces no, podemos ver que no ha habido tampoco una adecuada comunicación. Vemos jefes de área, titulares, que están ansiosos de que se dé a conocer su trabajo, que seguramente han hecho un gran trabajo, pero no se da a conocer. El cabildo no se entera lo que hacen sus áreas. No hay una red de comunicación que permita que se mantengan líneas comunes de comunicación que pueden llevar a líneas comunes de decisión. El tercer público, la tercera audiencia, tiene que ver con lo que estamos viviendo, son las otras organizaciones. Tiene que haber un ejercicio de comunicación hacia las otras organizaciones. Yo recuerdo que el ayuntamiento ha ganado un par de reconocimientos, y lo recuerdo por comentarios de amigos, que muy poca gente conoce. El municipio ganó un reconocimiento importante a nivel nacional que tiene que ver con el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, por un lado. Y por otro lado, en el tema de la tramitología para los negocios. Ahí el ejercicio de comunicación tuvo que ser con las organizaciones, con los líderes de opinión o líderes de opinión, mujeres, que tienen que ver con el tema, porque ellos son los agentes naturales, replicadores de esa información. Hoy vemos un conflicto con un sindicato, en donde seguramente no hubo un ejercicio de comunicación con el sindicato, además sin querer pues que se diluyan las obligaciones y las omisiones que ha habido en el ejercicio del poder, pero no hubo y no ha habido. Incluso hay un reclamo evidente de que no han sido recibidos y no han sido escuchados. Entonces, en ese tercer bloque, en esa tercera audiencia, pues hay errores desde hace mucho tiempo. La cuarta son los medios de comunicación y los agentes replicadores. El ejercicio de la comunicación institucional, de la comunicación social, tiene que enfatizar ciertos esfuerzos hacia quienes replican la información, hacia quienes generan información que puede construir percepción. Creo que los esfuerzos aquí no han sido malos, pero tampoco han sido buenos. Y entonces, con la suma de los otros ejercicios que estamos platicando, en donde no ha habido puntualidad, pues no ha habido estrategia en la comunicación integral. Y por supuesto, el quinto elemento es el usuario final, la usuaria final, es la población, y todos esos elementos tienen que ver con eso. Y la población ha tenido una percepción permanente de ausencia, de un gobierno ausente. Lo poco o mucho que se haya hecho, porque si vas y hablas con actores del ayuntamiento, si hablas con directivos, si hablas con concejales del cabildo, te pueden explicar una serie de acciones que se hicieron y
y podrías darles la razón de que se hizo un trabajo interesante en lo que se hizo, pero no se aprovecharon esos insumos para construir percepción. ¿Qué está construyendo percepción? Lo que se dejó en el vacío, que son el tema de las obras públicas, de la falta de atención, de los baches, todo eso que hoy está detonando en el final de una administración, han sido huecos que se llenan a través de comunicación dispersa de otros agentes y que nos llevan a este punto. También creo que ha habido imprecisiones en el discurso, y tú platicabas de algo, o lo platicábamos antes, de cómo se ha abordado por parte de la autoridad municipal la crítica, cómo se ha abordado el reclamo social, cómo se ha abordado incluso la Porque calumnia. Ahí quisiera apuntar, porque está claro que el presidente municipal o sea, es totalmente ajeno a la crítica. O sea, es totalmente ajeno a la crítica de la gente diciendo nos está llevando la chingada en estos momentos. O sea, esa crítica no le llega. No es que no le llegue la crítica de sus opositores, no le llegue la crítica de gente que puede decir, bueno, es inepto, sino no llega la crítica de la gente que está sufriendo. No le llega eso es como que no lo percibe, como que no lo pues sí, no lo racionaliza. Eso no existe en su imaginario, no existe esa crítica. Y yo quisiera también preguntarles en torno a eso, ¿cómo es posible que este tipo de gente llegue al poder? ¿Cómo es posible que este tipo de gente, sociópatas, ¿no? Porque, bueno, sí, tal vez sea demasiado duro decir eso, pero que muestran una actitud sociópata hacia sus mismas obligaciones como gobernantes, llega al poder? O sea, ¿qué tipo de comunicación hay ahí entre las estructuras políticas como para que eso pase, ¿no? Bueno, perdón si te interrumpí, Jorge, algo, no sé, ¿alguien quiere comentar algo? Pues para cerrar, porque Mariana tiene cosas muy interesantes que decir, fíjate que, porque la veo que trae ya muy construida su idea. Sí, efectivamente, el discurso tiene que ser construido desde la cercanía para que sea un discurso empático. Cuando sistemáticamente llegas a un espacio y no aterrizas en el entendimiento de que llegaste sistemáticamente, y que, ojo, eso les puede pasar también, y les pasó a muchos, pero les puede pasar también nuevamente a todos los presidentes y las presidentas municipales y los cabildos que llegaron en esta última elección. Porque si bien no dudamos de que haya extraordinarias mujeres y extraordinarios hombres que ganaron la elección, principalmente por Morena, deben tener muy claro que no es su votación. Hay elementos externos que no permiten y no les permitieron, aún ganando, medirse como tal. Entonces, con esa humildad tienes que asumir el poder, porque no tienes la legitimidad tú, la tiene un movimiento, la tiene un presidente de la República. Y creo que no hubo ese entendimiento de nuestro actual presidente municipal. Una acción donde, desde las primeras acciones, hubo una confianza de que fue el presidente más votado de la historia, porque lo fue en los números. Y aparentemente, dijeran los clásicos, se la creyó. Uh-huh. Y no tiene que ser así. Yo creo que también los actuales presidentes y presidentes municipales no se la tienen que creer, porque no es una elección suya. Ninguna. Y eso no quiere decir que sean buenos o malos. Hay factores externos que no permiten que se hayan medido, y eso pasó. Entonces la lejanía con la sociedad te da una lejanía con el discurso de las mayorías y te hace tomar decisiones de ese tipo. Por eso seguramente las decisiones que se toman en esta cúpula para ellos son correctas. Y ha sido la gran crisis del país, la crisis política del país que nos ha llevado. Y yo creo que la política se tiene que realizar efectivamente en territorio, escuchando a la gente, incluso, y me voy a otro tema, las nuevas administraciones tendrían que explorar modelos de democracia participativa, gobernar en las calles. Pareciera populista, y lo es, pero eso te da cercanía. Y yo creo que una de las virtudes del presidente de la República, amén de malas decisiones que se han tomado,
y otras muy buenas, pero una de las grandes virtudes es esa cercanía, el entendimiento, la empatía, porque entonces toma decisiones legítimas, muy populares, a veces incluso ilegales, pero legítimas. Y me quedo con algo que dijo en una mañanera que me convenció totalmente de lo que está haciendo, sin aprobar acción por acción, de manera servil como muchos lo hacen. Hablaba de la Suprema Corte y hablaba de cómo ganaron una acción los grandes empresarios, Emilio Azcárraga, y no pagó los impuestos que tenía que pagar. Entonces él decía, pues sí, porque el debido proceso y pues sí, no fue un proceso legal limpio, pero ¿dónde está lo legítimo? ¿Dónde está la justicia? Porque ese dinero tendría que ser para la población que lo necesita. O sea, no hay justicia en el sistema de justicia del país. Hay institucionalidad, hay legalidad, pero no hay justicia social, y entonces ese es el choque del discurso, y creo que hacia ahí tenemos que ir con mucho cuidado para regresarle a la población pues el derecho natural que tiene y poder sobre sus gobernantes, y todo esto regresa a lo que estamos viviendo hoy y a un ejercicio, porque todo se comunica, de comunicación con esfuerzos dispersos, pero con una sola meta, que es la comunicación estratégica. Ok, ya sabes decir algo, Mariana. Bueno, la pregunta que hiciste de por qué y qué es importante, porque al final, pues, la mejor estrategia de comunicación no va a resolver temas de fondo como el sistema de partidos que tenemos. ¿Por qué tenemos los gobernantes que llegan, no? Desgraciadamente en México los partidos se han cartelizado desde, ya tenemos como 2 décadas en las que llegan, pues, quien tiene, en su mayoría. ¿Quién tiene dinero? Quien tiene lana para hacer campaña. Y también, bueno, en el caso del presidente, pues bueno, él traía arrastrando un liderazgo que fue construyendo durante años desde que él fue jefe de gobierno, pero sí ha caído, el tema con Morena, pues es vigilar este tema de la élite que al final no procura que realmente haya esta formación de cuadros que había antes y que se promuevan los mejores perfiles, y al final sigue siendo una cuestión de grupos en donde termina llegando gente pues por meritocracia, pero en meritocracia no en el sentido griego, sino en el sentido de pues porque me caíste bien, eres parte de mi grupo y eres leal porque me traes las chelas, porque esa es la meritocracia actual. O porque le pago una lana a algún personaje que no vamos a decir quién es. Y eso, porque pago mi candidatura, literal, muchos llegan así a pagar su candidatura. Entonces, ahí es un tema muy de fondo, que Jorge ya lo dijo, por eso es que tenemos que construir mecanismos ciudadanos, de participación ciudadana y de, por ejemplo, Cabildo Ciudadano, la propuesta que trae Lalo, ¿no? Pues justamente pues que realmente estos mecanismos cobren vida y que no nada más dependan, o sea, hay que hacer ahí justo un cambio social para que aquí en Oaxaca, digo, en Guadalajara ya han avanzado al respecto, ¿no? Hay un Kumamoto, ya las candidaturas independientes han tenido sus resultados, tienen su presencia ya en la agenda política, cosa que aquí en Oaxaca no lo hemos logrado. Aquí en Oaxaca se sigue dependiendo de la decisión de las 2 o 3 personas que deciden en cada partido, ¿no? Y ese es todo un tema que merece una mesa aparte. Pero bueno, en el sentido de comunicación, pues desde ahí empezamos mal. Y ahí es donde viene el tema, por ejemplo, de Oswaldo. Mira, fíjate que a mí me llamó mucho la atención porque yo estuve un poquito observando, estuve como cerca de cuando fue el proceso de campaña, porque como yo, la verdad es que mucha gente creímos que sí iba a haber como un cambio. La ciudad necesitaba una alternancia de izquierda que no la había tenido, y mucha gente creímos que iba a ser, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención, ustedes recordarán que no hubo foros ciudadanos, no hubo, desde ahí la planeación del Plan Municipal de Desarrollo fue opaca, no hubo foros, se construyó al vapor, y te lo digo porque muchos lo sabemos, o sea, fue como de la noche a la mañana, pues aquí está, y fue después. De 8 creo que hubo los foros, pero ya que habían entrado en funciones y no hubo como la convocatoria para que pues efectivamente hubiera
una representación importante de la sociedad, ¿no? Entonces desde ahí ya te está hablando de justamente de cercanía, de interlocución. Si empezando no hay como este interés, ¿no?, de generar esos lazos, pues ya está empezando un gobierno que la verdad es que no tengo ningún reparo en decir que es un gobierno despótico, por más que sea Morena y por más que se haya montado, porque la verdad es que muchos se han montado del movimiento de Morena, desgraciadamente, pero por más que sea Morena, Oswaldo García Jarquín ha actuado como un déspota en toda su presidencia municipal. Él trajo a sus 2-3 cuates que ya traía desde la primaria, secundaria, ¿no? Algunos conocemos sus nombres, y con ellos gobernó, ni siquiera con su cabildo. O sea, los regidores pues dicen, tenemos un año que no nos reunimos, o nos reunimos y no hay, ¿no? Entonces ahí es donde dice, donde tan despótico que el Palacio Municipal está cerrado desde hace meses y no se puede entrar, literalmente no se puede entrar, la gente no puede entrar. Imagínate, y este tema de que hoy vivimos y que hoy nos aqueja a todas las personas que vivimos en esta ciudad que sigue siendo hermosa y que la seguimos amando, pero este problema no habría llegado a lo que está siendo hoy si hubiera habido esa apertura de comunicarse, si hubiera habido esa interlocución, la voluntad de a lo mejor, ok, no puedo cumplir todos los acuerdos, pero vamos a hacer una contrapropuesta, vamos a hacer esto, vamos a ver, como lo han hecho tantos, porque lo que estamos viviendo hoy no lo habíamos visto. Bueno, hay gente que nos está viendo, vamos a dar sus comentarios, sus observaciones. Un saludo a Georgiana, creo que se pronuncia, Georgiana Sánchez Ramírez. Un saludo a Antonio Mejía, un saludo a Isaac Torres, a Cés Reyes, a Daniela S. Luis, a Marité Martínez, al señor Francisco J. Sánchez, nos envía saludos desde Monterrey, Nuevo León. Otto Franklin también nos está viendo, saludos. Rose Valencia tiene un comentario extenso, dice... Oye, a ver qué dice Rose, se me está perdiendo Rose. Aquí está. Es importante la objetividad, tener una buena estrategia para trabajar con visión, sin que gane la ambición. Ahí le salió un versito de esfuerzo. La empatía que dicen con los ciudadanos no se ve. Exacto. Ahí otra vez se me perdió. Dice, la empatía que tienen con los ciudadanos no se ve. Sin un buen plan de desarrollo municipal cercano al ciudadano común, en fin, así son las cosas. Paola Reséndiz Serna dice, bravo, totalmente de acuerdo con lo que están diciendo en este foro. Fortino Torrentera también nos está viendo, un gran saludo a Fortino Torrentera. Pues sí, este es un tema muy importante, lo que acaba de decir Rose Valencia. La empatía no se ve en este gobierno municipal. O sea, la reunión de Cabildo de ayer fue una muestra de que no hay empatía, de que no existe por parte, particularmente del presidente municipal, y de buena parte de su cabildo, porque además aquí ha habido regidores, ¿no? Un regidor en particular, Luis Arturo Ábalos, quien acusó, que además también perteneciente a Morena como García Jarquín, quien acusó pues que había prácticas ahí de complicidad en cuanto a corruptelas y todo esto, y más o menos lo veo porque en la reunión de ayer García Jarquín dice algo así como la prensa, no sé qué, la gente que se viene contra mí, pero recibí muestras de solidaridad, ¿no? y de apoyo y no sé qué, y luego hay regidores ahí que le dicen, sí, mi presidente, cómo no, pues usted es bien chingón, casi le dan un beso, ¿no? Si me hubieran podido mandar. Entonces sí, lo que nos damos cuenta es que nunca existió la empatía en este gobierno. O sea, entonces en ese sentido, pues la comunicación estratégica pues nunca fue, porque básicamente el presidente sintió que su oficina era su casa, o era su oficina particular, como si fuera la Universidad de Vasconcelos, o sea, como si fuera su propiedad, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante gobernantes que muestran, y que además no es que nada más García Jarquín, sino, vamos, en Oaxaca tenemos una historia increíble, de hecho creo que estamos llenos de gobernantes que al final del sexenio, al final de su mandato, te das cuenta de que no tuvieron ningún tipo de empatía con la sociedad ni con la población. No, hablemos de Gabino Cue y los 30,000 millones de pesos que de repente, no de repente, sino que durante todo su sexenio se fue drenando, ¿no? Que acabó robando más que Luis Ruiz. O sea, hablemos de García Jarquín, hablemos de un montón de ejemplos que nos muestran que los gobernantes en Oaxaca llegan pues a servirse, a charolear,
y de sus obligaciones para con la gente que gobierna ni se enteran, ni les va ni les viene, ¿no? Entonces, aquí cuál podría ser la pregunta sería, también hablan aquí como cambio social, ¿cómo llegar al cambio social por medio de una comunicación estratégica cuando básicamente los gobernantes y la gente que va al poder pues no tienen ningún tipo de percepción sobre eso, ¿no? La empatía no se les da, como dice Manuel Torres, nunca hubo empatía con este gobierno. Exactamente, nunca hubo empatía de este gobierno ni con este gobierno, ¿no? O sea, García Jarquín, me acuerdo esta situación cuando corrió a la directora de Instituto de las Mujeres porque creo que canceló Jacqueline Escamilla porque su esposa había impuesto, la esposa de García Jarquín había impuesto una conferencia del Instituto de las Mujeres a favor de la vida, pro vida, ¿no? Y entonces, o sea, de lo que dice es que, o sea, seguimos como la misma dinámica de los caciques que llegan al pueblo, los caciques de pueblo, ¿no? Que parece que vivimos en un gran pueblo, las garas, lo que sea, que llegan al poder y que básicamente hacen lo que se les pega la gana con su señor al lado, y quien se le ponga el pedo es enemigo, y no sé qué, y no sé cuándo, y si en la ciudad o las gobernantes, la vida de los gobernantes, de la gente que gobiernan se va al demonio o se pone en crisis como en estos momentos, vamos, eso ni siquiera existe, porque pues no están para eso, ellos están para gobernar un lugar imaginario que no sabemos dónde queda. Entonces, bueno, ahí ¿cómo se plantea la comunicación estratégica? ¿Cómo se plantea este cambio social con gobernantes como estos? Pues no, está cabrón, ¿no? ¿Tú cómo ves, Jorge? Ya estoy aquí. Sí, mira, yo creo que la clave, y la verdad es que se dice mucho, y es real, está en la participación ciudadana, claro. Está en la ciudadanización de los procesos, la ciudadanización del espacio público. Sin embargo, para que se ciudadanice el espacio público, se requiere sí una pizca de voluntad de quien llega al poder. Eso está clarísimo. ¿Por qué? Porque aún no estamos... Una pizca, un poquito más, ¿no? Al menos porque tampoco la ha habido como tal. Esperemos que ver muestras más de eso. Pero aún no estamos en una situación, aunque sea Oaxaca y sea una tierra viva y una tierra en movimiento, la sociedad civil con causas y banderas muy ciudadanas aún no se mueve totalmente como tendría, la mueven los liderazgos. Entonces aún no existe una sociedad viva, y me refiero a la sociedad de a pie. La sociedad es muy crítica, muy pensante, muy inteligente. Eso del pueblo sabio es cierto, pero de eso no quiere decir que lo lleve a la acción, porque hay un sistema que castiga la acción, que castiga el emprendimiento, que castiga pensar distinto. Entonces, con esa inteligencia y sabiduría, pues se mantienen sin acción. ¿Qué se requiere? Que cuando alguien con esa visión llega a los espacios de poder, otorgue y confiera, abra la puerta a la ciudadanización para que no nada más le legitime, porque por supuesto que es una acción política de legitimación, sino también permita la interacción controlada, pero sí la interacción de la sociedad civil. Y en ese sentido creo, y Mariana hablaba de la construcción del plan municipal, yo creo que es una acción importante. Yo creo que la reforma que hubo recientemente es importante, porque le permite ya legalmente a los gobiernos entrantes tener 90 días para ponerse a trabajar en esta transición larguísima que existe entre el momento que se gana una elección y la toma de protesta. Creo que ha sido una reforma atinada, que tardó muchísimo, pero que va a funcionar, y que incluso sin reforma de facto no se hacía, cuando es un hecho político que la gente agradece. Esta conexión para la creación del plan, y que se está haciendo ahorita, hay que decirlo, para el gobierno capitalino, incluso puede ir más allá. Yo me imagino ejercicios de democracia participativa, en donde los planes municipales de desarrollo se construyan con esos 90 días que ya marca la ley, pero yendo a las casas, ¿no? Tocando casa por casa, y saldrán cosas muy interesantes.
Yo lo que creo, y desde el Colegio de Profesionistas que tengo el honor de presidir, hemos disertado sobre cómo construir políticas públicas ciudadanas, y creemos que lo primero es hacer ese ejercicio de tocar tierra. Vamos casa por casa, pregúntale a la gente, a la señora de las tortillas, a la fonda, al que despacha en la panadería, qué necesita. Seguramente habrá información muy interesante. Insisto, porque es el único ejemplo actual que podemos concebir así en el presidente López Obrador, porque eso es lo que hizo. Entonces él conoce y conecta perfectamente con la población porque hizo ese ejercicio y lo sigue haciendo en el ejercicio del poder de manera limitada, porque ya la situación es distinta y que no se debería perder. Entonces, si se hace eso, si se aterriza lo que piensa la gente directo, con todo lo que esto incluye, que a lo mejor mucha gente no lo puede expresar bien, o no tiene la razón técnica de lo que expresa, pero tiene un sentido común clarísimo, y en el mismo periodismo se vive, Rodrigo, tú lo sabes, a veces el periodista pierde el sentido común cuando es el insumo principal del periodismo, ¿no? Te elevas y empiezas con tus disertaciones y a la gente la plática de sobremesa, eso es lo que realmente es periodístico. Y pasa lo mismo con el ejercicio del poder. Entonces, si estás en este ejercicio permanente, pues vas a tener la conexión con información compleja, dispersa, no bien explicada a lo mejor, ¿no? Pero tiene la esencia. Y luego vienen los expertos. Agarras el sentir popular, lo captas y luego se sistematiza con los expertos, pero no antes, porque entonces se vuelve un ejercicio de poder, pues de burbuja, de cúpula, elitista. Y esos expertos, con ese sentido común captado, con ese sentir ciudadano, pues ya lo procesan. Oye, esto se puede hacer así. ¿Cómo sí se puede hacer esto? Así. Esto es de lo deseable, que es lo que se plantea, que es muchísimo. Lo posible es esto y se hace así. Y así se tiene que construir la política pública ciudadana. Y después de eso se tiene que institucionalizar, y ahí se tiene que atravesar la sociedad civil y permitirle que opine, que critique, e incluso en el sentido más light de la palabra, que castigue a el servicio público por sus acciones, que hay una sanción. Muchas veces la sanción moral del pueblo es muy fuerte. Yo ubico un ejemplo en Chilapa de Díaz, en la Mixteca, como en muchos municipios con sistemas normativos indígenas. Es un municipio migrante, nombran con el pizarrón, con el famoso pizarrón, nombran a su cabildo, uno por uno. Son 5 integrantes del cabildo. Y posteriormente al nombramiento del cabildo, nombran algo que llaman junta revisora. Y cuando me platicaban los del pueblo del tema, yo decía, es su OSFE, ¿no? Nombran su OSFE municipal, es su costumbre, y entonces nombran a 3, al contador, al maestro, ahí sí se preocupan porque tengan un perfil, ahí sí más que con la autoridad. Y esa junta revisora de 3, si se le ocurre mañana, si se reúne pasado mañana, si ahorita se les ocurre ir a revisar, el ayuntamiento tiene la obligación de abrir los expedientes para revisar desde los días todo. Entonces es un ejercicio de escrutinio agresivo. Y eso se lleva a las asambleas. Y ha habido ejemplos, y no dudo que haya en otras poblaciones. Yo, porque esto me llamó mucho la atención, y tiene 3 siglos de existencia ese esquema. Incluso fue tomado como ejemplo por la entonces secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, cuando le llegó esa información. El castigo moral es muy poderoso. Es muy poderoso, y de ahí pues sí se hacen las denuncias, el tema institucional. Pero creo que a eso debemos llegar en la construcción de políticas públicas. Insisto, tomas el sentir del pueblo, paso 1, sistematizas con los expertos. Tú nada más sistematiza esto, no le inventes más esto, que si se puede y cómo, técnicamente. Institucionalízalo, ponlo en el reglamento, en el bando, en la ley, y atraviésale el ejercicio de participación ciudadana, abre los gobiernos y mete a la gente a participar e incluso a castigar de esta forma. Y creo que así podemos construirlo, pero esto requiere tiene razón, de mucha voluntad, pero al menos que le pongan una pizca. Más una pizca, yo creo que más una pizca. Más sea, que sea. ¿Ah? Pues yo nada más, bueno, yo creo que yo me iría un pasito antes, porque
a veces no damos nos enredamos mucho en este tema, en estas grandes preguntas, pero es que ¿cómo lo hacemos si los de arriba no tienen la voluntad? Y entonces ya no hacemos nada, ¿no? Y creo que también eso ha sido parte de por qué hemos llegado a este punto. Efectivamente, yo también creo que la sociedad civil oaxaqueña, lo que somos la sociedad civil, que no estamos partidizados, que no estamos agremiados, que no estamos cada quien viviendo o tratando de sobrevivir en nuestras propias burbujas y no nos damos cuenta que creo que esta realidad nos debe llamar a un sentido de colectividad más fuerte, porque ya no podemos, ya nuestras burbujas se están reventando. Uh-huh. Entonces, hoy está reventada en Oaxaca. Hoy está reventada. Entonces, y puede seguir peor, que eso es también algo que nos ha dicho la realidad. Cuando creemos que ya tocamos fondo, la realidad nos dice, pues no, siguen sin tomar acción, te viene peor. Entonces, yo aquí lo que creo es, uno, cada quien tenemos que tomar la parte que nos corresponde. A ver, aquí yo creo que por la parte social se pueden hacer muchas cosas con voluntad y con esta conciencia de que estamos en un mismo barco y nos está entrando el agua por todos lados y que nos tenemos que apoyar. Entonces, yo creo que aquí hay una parte muy importante de la iniciativa privada oaxaqueña que podría apoyar este tipo de iniciativas de generar un discurso, de generar un imaginario colectivo más solidario, porque la verdad es que nos hemos ido mucho a la queja. Sí es cierto, los oaxaqueños somos aguerridas, gente aguerrida, somos tenemos un sentido de politización porque nuestra cultura ya lo traemos, ¿no? Pero no hemos logrado trascenderlo a acciones. Nos quedamos en esta discusión y entonces el Twitter se vuelve un troleo interminable y nos aventamos mucho odio entre nosotros, entre las clases, entre los diferentes, y no llegamos a nada. Entonces yo sí creo que es importante construir un imaginario mucho más solidario, donde nos demos cuenta que lo que le afecta al de al lado me afecta a mí, y si no me afecta a mí directamente, le va a afectar a alguien que sí me importe mucho, a mi hija, a mi hijo, a mi hermana, y lo hemos visto con el tema de la seguridad, por ejemplo. Esta desigualdad social enorme nos ha generado muchísima violencia, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que pensar y empezar a construir imaginarios colectivos mucho más solidarios, con apoyo, pues eso, de gente que pueda decir, ok, aquí va la responsabilidad social de las empresas también, porque también es mucho... por ejemplo, cuando había esta cuestión, ¿no?, de que el centro histórico, ok, pero ¿dónde está? Yo creo que ha faltado ese compromiso también del empresariado oaxaqueño de lograr, ok, pues si tenemos esta cámara de turismo y tenemos esta cámara de, de restauranteros y esto, vamos a tener una parte social y vamos a empezar a construir este tipo de comunicación. Y entonces, para que más gente también vaya agarrando el cachito de responsabilidad que nos toca a todas y a todos, el cachito de responsabilidad de no andar peleando en la calle tanto, el cachito de responsabilidad de usar el cubreboca para que no vaya yo a contagiar a todo el mundo, en fin, o sea, creo que es una labor que también desde la conciencia es importante mover conciencias, por eso es importante construir un imaginario colectivo diferente. Creo que no podemos ya dejárselo todo a que venga esa voluntad, que por supuesto que ese es el paso al que queremos llegar. Porque si nosotros como sociedad empezamos a cambiar nuestra mentalidad y nos empezamos también a empoderar, como se dice, y a saber que también nosotros podemos empezar a hacer cambios. Y muchas cosas se han hecho. Bueno, ustedes, pues el maestro Toledo es un gran ejemplo, ¿no? De que él no se esperó a que le hicieran caso. Él fue y se hizo escuchar y movió a mucha gente, ¿no? Entonces creo que eso es lo que está faltándonos ahorita, asumir cada quien el cacho de responsabilidad que nos toca en esto, porque ciertamente también ha habido mucha, en este sentido de sobrevivir, hemos pasado a una indiferencia, que no me importa la persona de al lado, me chocan los bloqueos, pero no me pongo a pensar en los diferentes aristas, ¿no? Entonces creo que sí es un proceso que tenemos que vivir la ciudadanía, tenemos mucho que hacer en esto, porque ya nos dimos cuenta que no le podemos dejar, ya no podemos dejar la gobernanza ni la administración de los recursos, ni darles el cheque en blanco totalmente a las políticas, a los políticos, ni tampoco dejar que nada más quien se organiza en una organización y bloquea 3 calles
tampoco tenga el poder. Entonces creo que sí es un momento en el que las oaxaqueñas y oaxaqueños de a pie, como decíamos, tenemos que plantearnos cómo recuperamos nuestra ciudad. Ok, tenemos comentarios, bastantes comentarios. Nos dice, ahí pues se me pierden los comentarios. A ver, otra vez. Dice Humberto López Hernández, ¿y cómo aplicarían una comunicación estratégica? ¿No sería que los expertos mostraran cómo hacerlo? Hay mucha empatía, tan solo aquí con expertos hay menos de 20 personas. ¿Cómo se convoca cuando no hay interés? No hay interés por la empatía, tal vez se lo quiere decir. Georgiana Zárate Ramírez, de acuerdo, la sociedad estamos muy relajados. Fortino Torrentera manda saludos a Jorge y dice, y sí, la participación ciudadana es básica, pero hay un egocentrismo de los políticos y sus partidos. Mariana MT manda saludos y pone caritas de corazoncitos, ¿no? No sé por qué, no, creo que es a Jorge, porque a mí, ¿no? Ni nos conocemos. Ay, sí. Humberto López Hernández. Son estrellitas. Sí, ¿no? Estrellitas. Muchísima teoría, algún caso práctico realizado. Edgar Galdino Gómez García nos dice, excelente manera de explicar del caballero, no me acuerdo su nombre, muy centrado y claro, para ponernos en contexto y comprender la información. Es Jorge Oropesa, Edgar. Ya te va a mandar un corazoncito. Fortino Torrentera nos dice, no, yo creo que ya Fortino Torrentera. Ah, no, otra vez, ¿qué más? Creo que ya fueron todos. Mariana MT, Georgiana Zárate Ramírez. En los comicios, dice Fortino Torrentera, deberían elegirse los candidatos, planes de gobierno, gabinetes y aparte un consejo ciudadano de vigilancia. Lo cual parece una buena idea. Pues vamos con unos comentarios de Lalo, ya como estamos como a la mitad, un poco más de la mitad de la emisión. ¿Cómo ves, Lalo? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves todo lo que han platicado aquí nuestros invitados? Invitada e invitado. Muy bien, muy bueno, muy interesante. ¿Tú cómo ves este asunto? Por ejemplo, Cabildo Ciudadano, ¿cuál es la tirada de Cabildo Ciudadano? La tirada de Cabildo Ciudadano es hacer asambleas. En cada... Lo ideal sería que cada calle tuviera su asamblea, pero como eso es, digamos, que llegar a la máxima expresión de esto, la tirada inicial es que por agencia municipal haya una asamblea popular y que en esta asamblea popular se ventile todo, ¿no? Es decir, desde las necesidades de la agencia municipal hasta las soluciones, si llega a haber presupuesto público que se destine a eso, si hubiera alguna conexión entre asamblea popular y autoridad formal, pues también que sea la propia asamblea un mecanismo de transparencia, un mecanismo de vigilancia y que todo se lleve a cabo a partir de ahí, ¿no? Es decir, es quitarle parte del trabajo a la autoridad y que lo haga la propia asamblea y que sea una organización para cualquier cosa, es decir, desde la fiesta de la agencia hasta a satisfacer problemas como inundaciones, cuestiones del drenaje. Hay mal drenaje en casi toda la ciudad, el drenaje es viejísimo, tiene 20, 30 años, hay lugares donde ya de plano no sirve. La cuestión del agua, ha estado lloviendo muchísimo este año y hay muchos lugares donde no hay agua, entonces eso también parece un poco inexplicable, ¿no? Cómo es que se han recuperado los niveles de agua y no hay agua, pues eso también es una ineficiencia por parte de la autoridad y se trata un poco de delegarlo todo hacia la asamblea, es decir, empoderar a la ciudadanía para que ellos puedan empezar a tomar ciertas decisiones. Y eso ¿A los políticos les conviene empoderar a la ciudadanía? Yo creo que no, ¿no? Por supuesto que no, y por eso no funciona, ni va a funcionar nunca, no lo van a hacer. Para empezar, el cabildo podría ser representativo de la ciudad, y no lo es. El cabildo nada más es representativo de las élites políticas. Los intereses. Exactamente. No, en cambio, si tuviéramos un cabildo que, por decir, Donají escoja a su representante en el cabildo, que San Felipe escoja a su representante en el cabildo, a lo mejor podríamos democratizar un poco más el cabildo. Pero eso no sucede ni va a suceder por lo que tú dices, pues son cuotas de poder y a la autoridad no le conviene perder el poder, ¿no? Porque es el control. Yo tomo las decisiones a partir de cierta monopolio que tengo de esa toma de decisiones. En el momento en que yo hago asambleas, yo estoy desmonopolizando ese poder de toma de decisiones y se lo paso a las asambleas. Y entonces ahí el poder tiembla. ¿Por qué? Porque hay líneas de poder que tienen que tomar decisiones de acuerdo a poderes fácticos, como puede ser el poder económico, el poder político, otras cosas que van más allá del bienestar común, del bienestar de la ciudadanía. Y por eso yo no creo que nunca, incluido con Morena, yo creo que nunca va a haber un
un poder en el sistema partidista democrático que tenemos que realmente quiera delegar ese poder hacia las asambleas. Podrá darle algunas cosas, ¿no? Podrán haber ejercicios que son muy buenos, yo no digo que no sean buenos, pero no es lo ideal, ¿no? Por ejemplo, el presupuesto participativo, que aquí en Oaxaca no se lleva, pero que en Ciudad de México, digamos que sí se lleva el presupuesto participativo, que es una mínima parte, pero hay ciertos ejercicios que cumplen ciertas cosas, pero eso es mínimo, pues no es como un juego de te doy tantito para que no te pongas al brinco y ya después me olvido y yo sigo haciendo mi operación de autoridad. Y Lo que dice Fortino, consejos de vigilancia, ¿a ti cómo te suena? pero tendrían que ser ciudadanos. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Tenemos consejos de vigilancia con distintos nombres, ¿no? Llamémoslo como ustedes quieran. Tenemos un consejo de ciudadanos en la Defensoría de Derechos Humanos, tenemos un consejo de ciudadanos en el Comité de Transparencia, tenemos un consejo de ciudadanos en varios lugares. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al final son los mismos políticos los que nombran esos consejos ciudadanos. Entonces, no hay realmente una ciudadanización, pues no, o sea, eso tendría que pasar por la asamblea. Si pasa por la Asamblea Popular un comité, entonces sí va a ser realmente un comité de vigilancia. Pero mientras el Congreso siga escogiendo a quién va a ser el comité de transparencia, a quién va a ser el comité de esto y qué va a ser el comité del otro, pues va a pasar lo mismo, van a ser cuotas partidistas nada más y se van a cubrir unos con otros, pues no, ahí se hacen las alianzas, los de Morena y los del PRI no se pueden ver, pero cuando se trate de cubrirse las regalías, entonces lo van a hacer. Entonces sí, como los comités de vigilancia sí, pero que vengan nombrados por asambleas populares que no existen. Por eso tendría que haber asambleas populares que pudieran tomar ciertas decisiones. Y es un tema interesante porque nosotros desde la ciudadanía podríamos impulsarlo, es decir, nosotros como ciudadanos no necesitamos que nadie nos dé autorización para hacer una asamblea popular en las agencias municipales. Nosotros lo tenemos, constitucionalmente nosotros tenemos permitido el derecho a la reunión y el derecho asambleario, es decir, nadie nos lo tiene que autorizar, es cosa de organización social nada más. Que a lo mejor nuestras decisiones no van a tener ninguna fuerza legal, no la van a tener, pero en el momento en que toda la agencia de Donají se ponga de acuerdo en que esto tiene que ser así, el poder de esta decisión que no tiene fuerza legal, el poder se la tiene que dar porque tiene que al final de cuentas hacerle caso a esta organización que viene. Entonces, no hay una fuerza legal, pero sí hay un poder, Jorge lo dijo de una forma que me parece buena, hay un poder moral, hay un poder no legal que sí, de alguna manera, obliga a la autoridad. Cuando todo el ciudadano está organizado, obliga a la sociedad a que las cosas se hagan. Pero si no, como ciudadanía, no tomamos acuerdos y no movilizamos en este sentido, es fácil para el poder hacerlos a un lado. Pues no, es decir, pongamos un ejemplo, ahorita están los trabajadores de salud, tienen 3 meses plantados acá en la casa oficial. ¿Qué pasaría si todos los sindicatos se solidarizaran con el sindicato de acá? Que paralizar nada más un día, que hubiera una huelga general de un día, de 2 días. El gobierno a fuerza va a tener que sentarse y a fuerza tendría que llegar a acuerdos. Pero no existe esa solidaridad ni dentro de los mismos sindicatos, pues no, o sea, ahora están los de la basura por un lado, están los de salud por el otro. Si hubiera una solidaridad en ese sentido, se paraliza todo, se paraliza y entonces el poder va a saber quién tiene realmente el poder, que el poder está en las fuerzas populares, pues no, en los obreros, en los campesinos, en los empleados como todos los que estamos aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que eso no se da. Y el día que eso pase, el gobierno va a temblar. Va a temblar al grado que puede empezar con represión, puede empezar con otras cosas que va a ser más difícil, pero que sí van a generar cambios reales. Pues nuestro presidente todavía no ha reprimido a nadie, pero dice que son malos los que están aquí haciendo todo, que él es el bueno. Sí, pero él es peligroso, digo, él porque no tiene la fuerza, pero si la tuviera es... Ya hubiera mandado a echar malazos. No, pues digamos en la sesión de ayer insinuó que es una falta administrativa, ¿no? Pues con la intención de los va a querer correr, o sea, a lo mejor no los va a meter a la cárcel, pero los va a querer correr, los va a querer sancionar, los va a querer tratar de destruir poco a poco como una venganza política, pues no, porque le dolió mucho esta cuestión, pero en vez de que lo canalizara de esa forma tendría que hacer un ejercicio de reflexión y decir, bueno, creo que sí cometí algunos errores, hay que solucionarlos y lo otro pues creo que sobra, ¿no? Es decir, cuando uno comete un error, lejos de empezar a ver quién es el responsable para vengarse, tendría que empezar a analizar y decir, bueno, hay que apurarnos con esto, hay que solucionar el problema de los soldados. Si es algo tan sencillo como que se sienten con ellos, o sea, ya desde cuándo tendría que haber una mesa de trabajo con el presidente municipal ahí, ni que fuera de la realeza.
Pues yo creo que se siente. Bueno, pues sí, continuando con ese tema, nos dice, tenemos un comentario que ya por eso ya saqué mi celular, porque luego no puedo leer. Dice, Alma Buciaga, hola querides, querides, acá saludando. Sería importante también hablar de la comunicación a nivel de barrio, la que no es de especialistas o políticos, y cómo se ha quedado al de lado, y lo urgente que es retomarlos como cabildos ciudadanos que además tengan perspectiva de género. ¿Cómo va este tema? ¿Quién quiere iniciar con esta pregunta? Creo que es importante. Sí, pues gracias a todas y todos los que están comentando. Sí, por supuesto, en una sociedad, hablando de comunicación, regresando un poco, hablando de comunicación en un municipio configurado como Oaxaca de Juárez, por ejemplo, efectivamente todo se conecta a lo que estamos platicando, porque si se da cuenta, tenemos en los comités de vida vecinal, y el ayuntamiento tiene en los comités de vida vecinal, tiene ya estructuras que le cuestan 0 pesos. Tiene una enorme estructura que le cuesta 0. Porque la gente participa, la gente quiere el bien de su barrio, de su colonia. Solamente hay que activarla. ¿Qué vivimos en esta y en la anterior y en otras administraciones? Comités de vida vecinal desarticulados. Simplemente porque no les renuevan o no convoca el ayuntamiento, no les da las herramientas. Y como el gobierno es centralizado y es lejano, pues no se acerca y no lo activa. Creo que en la sociedad oaxaqueña y en muchas más del país contamos con esa peculiaridad que nos puede ayudar a crecer esto. Pero insisto, si no viene un esfuerzo muy fuerte de sociedad civil organizada, que ahora no lo hay, con una bandera muy propia de la ciudadanía, y a eso se llega con el hartazgo. Si no ocurre esto aún, sí tiene que haber esa voluntad de que llega al poder, y mientras más pronto lleguen al poder perfiles ciudadanizados o con esa esencia o con un conocimiento político de que son los momentos para desarrollarlo, porque también en la inteligencia política debe caber eso, pues es políticamente redituable, háganlo, ¿no? Pero tampoco lo entienden de esa forma. Entonces, si se puede armar una red de comunicación, lo que se plantea con el Cabildo Ciudadano y lo que decía Lalo, es una red política ciudadana, pero es una red de comunicación. Claro. Al armar estructura para cualquier proyecto, sea político o no, se parte de una red de comunicación para ir informando, ir explicando y eventualmente ir desarrollando directrices para que todos, en el entendimiento de la misma causa, vayan realizando acciones comunes con la fuerza de un grupo. Eso lo realizan mucho los partidos políticos de manera muy burda, de manera también quizás muy mañosa, con mucha opacidad, pero eso tendríamos que realizar como ciudadanía. Una red política, una red de acción no es más que una red de comunicación que es llevada a la acción, y eso en la comunicación cuesta mucho, porque la construcción de percepción tiene que ver con informar, darle a conocer, pero para llevarlo a la acción tiene que haber un convencimiento y un llamado justamente a la acción. Creo que debemos partir de eso. Creo que hay grandes ejemplos de barrios organizados. Yo en la actualidad veo un barrio de Xochimilco que se está organizando muy bien. Veo etapas del Infonavit 1 de mayo que están muy bien organizadas, y hay que conectar los puntos. Y si no es la autoridad que está en esa gran oportunidad, si no es la autoridad y llega algún actor de cualquier tipo o alguna actora de cualquier tipo y conecta con ellos, va a poder armar una red de comunicación estratégica en donde se pueden basar en cualquier medio cercano a la comunidad para poder desarrollar ideas y acciones. Considero fundamental el tema de las colonias, de las agencias, de los barrios en comunidades como Oaxaca, porque cada quien tiene su individualidad, pero responde también a un espíritu colectivo.
cada quien tiene sus formas de organizarse, sus peculiaridades, así vivan en la misma ciudad. Entonces, regresando al tema de la comunicación, para unos es más fácil el WhatsApp y arman sus grupos de WhatsApp, para otros no, y las reuniones vecinales les resultan más efectivas, cara a cara. Algunos cuentan con el famoso palo que habla, ¿no? Igual, es la manera más rápida. El Facebook, en fin, hay que determinar el alcance y la posibilidad de cada una de esas comunidades. Y lo que sí creo, para cerrar este comentario, es que para tener una red de comunicación o una red política activa una red política de comunicación afín viva, tienes que mantenerla activa con distintas actividades que construyan la colectividad y la confianza. Los tequios, actividades lúdicas, involucramiento de niños, el factor educación, temas deportivos. Mientras tengas activa esa colectividad, cuando llega un punto de reclamo, de acudir a la autoridad para exigir una obra, por supuesto que la base organizativa ya está hecha, y esa es la aspiración. Y ahora sí, cerrando, creo que es muy importante la propuesta del Lalo del Cabildo Ciudadano. Creo que es como una aspiración máxima, y yo creo que los procesos se construyen considerando mucho la realidad y de manera paulatina, y tiene que haber un paso inmediato, no tan poderoso, tan fuerte, pero sí, si sentamos una silla ciudadana en el Cabildo, podemos ir avanzando. Si le ponemos, ya en el norte del país hay unos ayuntamientos que tienen su silla ciudadana, en el Cabildo vamos avanzando. ¿Y quién elige esa silla ciudadana? Se elige bajo un proceso de convocatoria pública. Está en un municipio de Nuevo León, pero es un ejemplo. Oaxaca tiene sus propios casos, las asambleas comunitarias son extraordinarios casos, pero si podemos sentar una silla desvinculada de los grupos de poder y después pensar en las agencias, a lo mejor un consejo ciudadano construido por todas las agencias, hay intereses en choque, y después atravesarlo con el Cabildo. Y creo que la reforma política se ha quedado corta, y muy pocos hablan de eso porque no ha profundizado en los partidos políticos. Nadie sabe cómo eligen o cuáles son los criterios de las listas plurinominales, nadie sabe cuáles son los criterios de elección de los candidatos a cualquier cargo. Son criterios discrecionales de los partidos, y para un buen gobierno, que incluso ya es un derecho humano, para la construcción de un buen gobierno, pues si tocas la administración, si tocas mecanismos de participación y no tocas donde se eligen a las y los candidatos, pues no va a terminar de cerrarse el círculo. Creo que hablando ya de leyes, una reforma política que traspase la transparencia en los partidos políticos cambiaría muchas cosas, porque quedaría abierta a los ojos primero de la militancia y luego de la población, y creo que eso falta, y por eso tanta discrecionalidad, tanta pérdida de confianza en las instituciones políticas, cuando hoy por hoy son el único vehículo real para acceder al poder, independientemente de las candidaturas ciudadanas, que tienen una serie de limitaciones y una serie de barreras sistémicas que hacen muy complicado llegar. Son los partidos políticos, hay que reformar la ley de partidos políticos. Ana. Pues yo estoy de acuerdo con Jorge. No, yo lo que quiero decir es que sí, efectivamente, yo creo que el Cabildo Ciudadano, espero que nadie haya muerto en la cocina, pero yo creo que el Cabildo Ciudadano es una muy buena oportunidad, pero con ganas de que no se politice demasiado, con ganas de que mantenga el espíritu de ciudadanía. Creo que aquí Jorge dio varios elementos muy importantes en esta inclusión, justamente ya no ser las mismas personas de siempre las que estamos ahí opinando, sino también darle voz a las personas pues en las agencias, que haya puntos de encuentro de las diferentes realidades de nuestra metrópolis. Creo que ustedes, por ejemplo, con Jorge desde el Colegio de Profesionistas, ustedes con la Liga Revueltas, y bueno, pues ahí yo por donde ando, pero creo que tenemos que empezar a sumar esas voces, y creo que eso es también un paso que podemos hacer. Hay que elevar el nivel, y eso lo hemos platicado con Jorge, el nivel de la opinión pública en Oaxaca,
de repente como que hubo personas que se, digamos, se apropiaron del micrófono, y está bien, pero sin embargo creo que ya hay necesidad de abrirlo a más personas para que podamos construir y podamos ir tejiendo, retejiendo la sociedad que queremos tener. Y creo que sí, pues el cabildo puede ser el cabildo ciudadano puede ser un mecanismo de organización, pero eso, que se conserve el espíritu ciudadano. Algo así fue lo que pasó en España, ustedes se acuerdan con lo del 15M, ¿no? Que de ahí resultó Podamos y todo esto. Yo creo que eso es a lo que tenemos que aspirar, que hagamos esto de verdad y sin caer en un cliché, pero de verdad pues con el compromiso con la ciudad en la que vivimos, o sea, sin querer vivir de esto, sin quererlo, porque de repente la política se volvió pues la manera de vivir o de movilidad social, ¿no? En Oaxaca. Entonces, si podemos trascender esto y decir, ok, voy a ocupar este cargo, yo trabajo haciendo videos, haciendo esto, haciendo lo otro, pero no voy a agarrar esto, porque ahí es donde creo que empieza a ver, se empiezan a desvirtuar las cosas, ¿no? Entonces creo que sí, eso es muy importante asumir el papel como sociedad civil, es muy importante recuperar una visión colectiva de las cosas, que lo que pasa en mi colonia tiene que ver con lo que pasa en la agencia que está al otro lado de la ciudad. Y bueno, pues es un buen momento de organizarnos, es un buen momento de empezar a cambiar la forma de pensar para que esto pueda ser posible, porque la verdad es que sí puede ser posible. O sea, por más que podamos pensar, no, pero pues es que, no, ¿cómo va a ser si los políticos que tenemos? Pues es que es justamente eso, es desencajonarnos de ahí, y ya lo han hecho otras sociedades, hay muchos ejemplos de los que podemos tomar pues ideas, ¿no? Para hacerlo. Ok, tengo que cambiar. Bueno, otros comentarios, que ha estado la gente participando. Se ve que la gente está participando también porque sí, también se da cuenta de que, pues, de que la participación hoy es más importante que nunca. Nat Alba nos dice saludos, buenas tardes, buenos temas. Elizabeth Aragón Evia nos dice muy buenas intervenciones del especialista Mariana Aragón y del licenciado Eduardo Aragón Mijangos. Este tipo, no escucho, hace mucho que no lo llaman licenciado a Lalo aquí en este programa. Este tipo de entrevistas son muy valiosos para la ciudadanía y enterarnos de nuestros derechos para llevar a cabo una reunión a nivel colonia, calles, municipios, etcétera, etcétera. Y Elizabeth Aragón también dice, como ciudadana de Oaxaca quisiera que se llevaran a cabo más entrevistas y escuchar de los especialistas en política estrategias, intervenciones y pensamientos de estos temas que nos atañen en esta época. Bravo, mis respetos a todos, valiosa entrevista, muchas gracias por sus comentarios. Pues sí, bueno, sí, un comentario, porque ya llevamos un rato. Como ciudadanía en Oaxaca, creo que ya lo han ustedes también comentado, pero, o sea, como ciudadanía en Oaxaca somos muy mediocres, somos una ciudadanía muy mediocre, o sea, porque exacto, lo que hemos comentado, o han comentado ustedes también en ese espacio. Oaxaca tiene una historia pues de salir a la calle, de lucha, ¿no? Bueno, el 2006 no se diga, pero pareciera que siempre hay como este sesgo, pues también de las organizaciones, pues, ¿no? O sea, en Oaxaca hay un chingo de organizaciones y que también pues ya nada más sacan a la gente a la calle, y pues ya cuando van a negociar con los jefes, ¿no? Con la CEGEGO, les pasan su mochada y ya, la gente otra vez a sus casas, ¿no? Yo hace muchos años, de hecho recuerdo, cuando todavía no me dedicaba a la reporteada, conocí a una persona, ¿no? Que nos invitó unos tragos a unos cuates y a mí, que presumía de que pues él tenía 5 camionetas, ¿no? Y una de ellas era la camioneta Lobo, siempre decía, tengo la Lobo, tengo la no sé qué, tengo el Beetle, tenía como 5 carros. Y su chamba, básicamente lo que nos decía siempre, nosotros estábamos chavos, era que su chamba pues era sacar a la gente a las calles. Básicamente no sabemos qué organización, que bueno que no me acuerdo, no voy a meter en problemas, pero sí, su chamba era sacar a la gente a la calle y pues armarle un pedo a alguien, algún político, alguna institución en menos de 20 minutos. En menos de 20 minutos yo te hago un pedo, y si no, a ver cuál es el pedo. Y pareciera que de repente la participación ciudadana en Oaxaca se reduce a eso, ¿no? Al caldo de cultivo pues de organizaciones sociales y sobre todo de líderes que luego llegan a diputados. Ay, si no vamos a decir nombres, unos cuates muchos de ellos, pero sí, o sea, entonces en ese sentido pareciera que realmente la participación ciudadana en Oaxaca
pues está ya aclimatada a no participar, está aclimatada a esto, a los bloqueos, a gobernantes corruptos, a gobernantes ineptos, a que pues si no puedes salir a la calle un día o no puedes pasar tu carro, bueno, ya será mañana, si no será mañana, pues será pasado, en algún momento se solucionará, ¿no? A que estés acostumbrado también a que el camión dé 45 vueltas para que te vaya a dejar a 45 calles de tu casa. Entonces ya como que parece que estamos totalmente aclimatados a esta mediocridad, a esta medianía que cada vez va siendo menos mediana, porque cada vez va siendo más abyecta, ¿no? O sea, primero definir, o sea, en Oaxaca realmente tenemos una noción de ciudadanía, o más bien tenemos una noción de salir a echar el pedo, sí, y luego ver qué pedo. El conflicto, y luego que nos den nuestro varo, pues, ¿no? Si usamos el pedo, y después ya no sabemos ni qué onda, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo cambiar las cosas realmente? O sea, ¿cómo proponer a la ciudadanía, pues, que realmente se empodere, que sienta que puede ser dueña de su destino y que no tenga que depender, pues, de gente como Osvaldo García Jarquín, que de repente, que lo único que le importa, pues, es que su esposa no se enoje y no se alarme de pedo porque le fueron a tirar basura a su casa, ¿no? Yo creo que eso era lo que más le preocupaba al presidente municipal, el pedote que le armó su esposa. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer respecto a esto? Ahí quiero decir nada más algo rápido, ya sé que le toca a Jorge, pero nada, rapidísimo. Yo creo que nada más quiero enfatizar esta parte de que cada quien tenemos que tomar el cacho que nos corresponde. Y en ese sentido, pues el civismo, o sea, es que participación ciudadana no es nada más salir a la marcha o esperar ahí la gran negociación o ya el tema más, digamos, político. Es que participación ciudadana es desde, por ejemplo, las medidas sanitarias. Cuido las medidas sanitarias para no contagiarme. Respeto la vialidad o respeto los señalamientos, le doy lugar a las personas peatonas, me fijo que no ando sola, ¿no? Ando con ciclistas, ando con diferentes tipos de movilidad, las respeto, convivo, ¿no? Eso es participación ciudadana también, es una participación ciudadana que al final que se ve en lo colectivo, más no en lo personal, y creo que ahí también hay un punto que tenemos que dejar de esperar que por participación ciudadana, eso, correlacionarlo con conflicto, con protagonismos, con oportunismo. Tenemos que empezar a ver que participación ciudadana al final es la manera en la que nos comportamos en la sociedad, en la ciudad en la que vivimos, en la sociedad. Y entonces ahí yo creo que pues es un cambio de conciencia que tenemos que hacer pues todas y todos, y ya a partir de eso podemos irnos organizando y transitando hacia otros tipos, como decíamos, de generación de otros colectivos, de imaginarios colectivos, otro tipo de organización, otro tipo de incidencia con el poder, y no nada más estar, no seguir en este empantanamiento que mencionaba Rodrigo, de nada más estar ahí en el estire y afloje y dejarle justamente esa parte que no es participación ciudadana realmente, dejárselo nada más a los gremios. ¿Mismo, Jorge? Sí, yo sí creo que la sociedad oaxaqueña, capitalina, yo sí creo que es una sociedad viva, crítica. Creo que el tema está en el llamado a la acción. Y creo que, porque me ha tocado y lo he visto, la gente sí participa, pero necesita ese incentivo en el sentido de que puedas generar condiciones que construyan confianza. La gente, y las muestras claras son las festividades, la gente participa, la gente se mueve, porque es algo que no involucra ningún tipo de conflicto, per se, involucra alegría, involucra fiesta, entonces la gente participa, coopera, por voluntad propia, los paisanos mandan su lana, entonces la gente sí participa. El tema es que la gente ya no confía, y entonces con la gran experiencia que se tiene de estos procesos, pues mucha gente ya también monetiza su confianza y juega este juego de la política burda que nos ha llevado el sistema. Entonces, dijeras tú, tu amigo, pues es muy fácil movilizar a la gente porque ya saben que va a haber un beneficio inmediato.
Incluso quienes ya no confían en la política, ni en la gente, ni en las instituciones, pues para ellos es una decisión más inteligente que le den 1,000 pesos, una pala, a que le prometan y no le cumplan, ¿no? Y viéndolo desde esa perspectiva, incluso podría sí ser una decisión muy inteligente, porque históricamente no le han cumplido. Entonces es un tema de confianza. Evidentemente, trae consecuencias ese tipo de decisiones, pero tenemos que apostarle a construir confianza. Entonces, creo que la gente sí es crítica, sí es participativa, sí creo que Oaxaca es distinto a otros estados, claro, y que la gente opina más, participa más, pero como ya se la sabe, pues se reserva y sabe dónde opinar, sabe dónde participar, tampoco va a buscar afectaciones propias, va a buscar beneficios. Y entonces en esa ruta estamos, creo yo, insisto, sí creo que tienen que surgir mujeres y hombres líderes que desde la sociedad civil impulsen, que sin miedo busquen los espacios de poder y que desde los espacios de poder también ciudadanicen, entonces se vuelve un círculo virtuoso. Creo que eso debe suceder, creo que las circunstancias del país y lo que estamos viviendo, como lo que vivimos hoy en la capital, pues nos ayudan a despertar, es un incentivo, claro, a la participación ciudadana, es un incentivo a la inminencia. Sí, es correcto. Entonces, creo que dentro de los males es el menos y se vuelve una oportunidad, una situación como esta. La gran oportunidad que tiene el gobierno municipal entrante es inmensa con lo que hoy pasa. Sí. Es una oportunidad que muy pocos han tenido, porque no había habido tanto caos. Sí. Entonces el grave problema es una extraordinaria oportunidad, y así tenemos que verlo y aprovecharlo. Pero si tomamos esa oportunidad con esquemas viejos y no le metemos componentes que la gente está pidiendo, pues se va a volver muy, muy complicado. Por eso se vuelve una gran oportunidad, y esquemas de participación ciudadana promovidos, vivos son los que hacen falta. Por supuesto que desde sociedad civil, los que tenemos la oportunidad de participar en esfuerzos ciudadanos, colegiados, pues es el momento de participar, hay que empujar la participación. A la gente también es momento de opinar. Las redes sociales sí son un esquema, pero hay que llevar otro tipo de acciones, pero mientras la gente participe, el círculo virtuoso va creciendo, y tenemos que aprovechar la inminencia, como decía Mariana. Mariana ya también se tiene que ir, un comentario. Ya, pues nada, yo creo que ya abonamos bastante al tema. Creo que yo creo que el llamado sería hacer cada quien la parte que nos corresponde. Nosotros que estamos en este tema de comunicación, elevar el nivel de discusión. Creo que es muy importante generar ideas y ya no nada más quedarnos en la queja, porque ese es un círculo vicioso que no va a ningún lado. Entonces hay que empezar por no centrarnos tanto a veces en la causa, hay que ir a veces en los efectos. ¿Qué puedo hacer con este efecto que está afectando y cómo lo cambio, no? Hay que ir, a lo mejor también ir deconstruyendo el problema ayuda, irlo agarrando por partes, por las partes en las que puedo incidir en mi ámbito de acción, y yo creo que todo ese conjunto de sinergia sí puede generar cambios. Ese sería el llamado, yo creo, no empantanarnos en, híjole, es que hemos tenido muy malos gobernantes y las cosas son así, y las organizaciones, y no hay solución. No, hay que quitarnos eso de encima, porque tiene que haber solución. Vivimos aquí y hay que hacerlo. Hay que hacer lo que podamos hacer desde nuestra conducta, desde nuestro actuar cívico, desde la participación que podamos generar con otros. Eso es importante, y hay que visibilizar que ahí es donde están los cambios profundos. Muy bien, tenemos unos comentarios ya antes de que hay que decir, porque son bastantes, y muchas gracias a la gente que está participando y que está dando su opinión. Creo que es bastante chido que lo hagan. Hay esperanza, excelente análisis, dice Carlos Villalobos, un placer. Nat Alba dice, primero tenemos que ser buenas personas, buenos colonos, buenos vecinos, y de ahí se camina, pero no se construye en el primer paso muchas veces.
Sí. Carlos Villalobos dice, ¡pum! Ciudadanía mediocre. Bueno, por el comentario que se hizo acá. Carlos Villalobos, voy a hacer mi bloque de choque para exigir derechos digitales. Le pone un jajaja, que no estuvo chistosón. Villar Rosa dice, Brito, la perspectiva de construcción de paz como método de solución de conflicto es algo que en nuestro país es inexistente y en nuestro estado ni se diga. Un acejego que crea escenarios de simulación, exactamente, eso se dedica. Carlos Villalobos, coincide en el llamado a la acción, pero haciendo una labor de concientización de los frutos de la participación. Rose Valencia dice, la gente que quiera participar, acercarse al ayuntamiento, pero para que te atiendan en una plática, debe ser recomendado o cobijado con algún colectivo o asociación civil. Sí, eso es tiene que así romper. como pueden ver a alguien. Y pues sí, bueno, yo los comentarios finales y además también esos comentarios finales sobre esto, ¿no? Lo que acaba de mencionar Rose Valencia es importante. Las instituciones parece estar secuestradas por los grupos de poder, eso es innegable. Están secuestradas por los grupos de poder. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es su comentario final sobre todo lo que acabamos de decir? Para que la gente diga, hay esperanza, hay esperanza. O pueden también hacer un comentario para que la gente diga, no, todo está al carajo. No, yo creo que sí hay esperanza, creo que sí, justamente. Estamos en un punto de quiebre. Por supuesto, todas las crisis traen oportunidades y creo que es un momento en el que si somos varios los que nos estamos dando cuenta de esto, hay esperanza justamente de que las cosas cambien y los cambios se generan por pequeños pasos, ¿no? No esperar a hacer el gran movimiento. Yo creo que hay que empezar por pequeños pasos y el cambio de conciencia es el primero. ¿Por qué? Por supuesto que hay esperanza. Creo que la esperanza está en que participemos, que opinemos, que le entremos a los temas desde sociedad civil, que le entremos a la política también, que es otro esquema en donde muchos grandes, ilustres, connotados ciudadanos y ciudadanas pues se quedan en ese nivel porque no quieren quemarse, no quieren vivir las consecuencias de lo que implica ingresar a un ejercicio de poder para transformar. Entonces yo creo que tenemos que participar y aquellos y aquellas que representen un liderazgo en la sociedad tienen que entrarle para que desde la plana pública, desde el poder público, desde los espacios de poder, puedan insertar, regreso al inicio, estas voluntades y abrir las puertas a la ciudadanía que lo requiere. E insisto, la gran esperanza también está en la oportunidad del caos actual. Muy bien, pues yo me quedo con la frase que nos regala Alma Burciaga: hay que perder el miedo a la participación ciudadana y a la rendición de cuentas. Y le doy las gracias a Mariana Aragón y a Jorge Oropesa por este foro, porque además creo que este foro estuvo a la altura pues del día de caos y total desazón que estamos viendo hoy en Oaxaca capital. Gracias por vernos y pues nos seguimos viendo.